Tiene un palito atrás. Muchas personas que van siguiendo el ciclo y otras caras nuevas que se han unido hoy a a la reunión de hoy, sí. Ujú. Bueno, creo que podemos iniciar. Nahuel, cualquier cosa vos vas admitiendo, ¿sí? Ok. Bueno, buenos días a todos. La verdad, un gusto tenerlos aquí con nosotros en este encuentro. Vamos a dar inicio a la tercera actividad dentro de este ciclo que hemos denominado la ética y la estética en la conformación del psiquismo. Quien viene siguiendo nuestras actividades saben que vamos trabajando temas por ciclos, y en este en particular nos propusimos acercarnos a poder ver nuestro objeto de estudio de otro vértice para poder poner también eh, la mente en disposición a pensar las posibilidades del psicoanálisis también desde la prevención, ¿sí? Lo comenzamos este ciclo con la película La Niña Callada. Como siempre, cada ciclo tiene una película que abre un cine debate como una forma de acercamiento a la temática que vamos a estudiar. Luego tuvimos el encuentro del doctor Schuster, quien nos dio una conferencia, la verdad, muy profunda y nos fue llevando como de a poco a la comprensión de la ética, ligada básicamente a nuestro método de estudio. Y hoy con muchísimo gusto les voy a presentar a Gabriela Goldstein, eh, a quien ustedes seguramente ya conocen, una amiga y quien tiene un largo recorrido en el estudio de la estética y el psicoanálisis. Gabriela nos va a llevar a comprender la estética realmente, como ella dice, como una experiencia de borde, como una experiencia que se genera en una región inquietante, ¿no? En la que se juntan el sujeto y el objeto para integrar aspectos que han sido escindidos. Son pequeñas frases seguramente que ella nos va a acercar y nos va a ir explicando este funcionamiento del arte y el psicoanálisis. Eh, Se las voy a presentar a Gaby. Ella es psicoanalista, expresidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, en el periodo 2020-2023. Es miembro titular con función didáctica, full member y training analyst de la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA, y de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL.
Es psicóloga, doctorada en cum laude en psicología por la Universidad de El Salvador, USAL APA. Entre sus publicaciones destacan La experiencia estética, escrito sobre arte y psicoanálisis, de Editorial del Estante en el 2005, Art and Psychoanalysis de IPA, Karnak 2013. Tiene capítulos y publicaciones en libros y journals. Se ha desempeñado como docente de grado del Instituto de Formación Ángel Garma de APA y de posgrado en la Universidad de Ciencias Empresariales UCES. Tiene una maestría y doctorado en la Universidad del Salvador, Buenos Aires. Es una profesora invitada en psicoanálisis en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Ha dado una clase magistral en IRPA, Milán, sobre la contratransferencia, historia y desvíos en el 2021, entre otros. Gabriela también es arquitecta, es pintora y expone sus trabajos en galerías de arte y centros culturales de Argentina, Nueva York, Italia, Francia, Alemania y Brasil. Así que nos va a poder hablar de la estética también desde su rica experiencia emocional, ¿no? Así que bueno, un gusto tenerte aquí, Gaby. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor y un gusto estar aquí con ustedes. Quiero agradecer especialmente esta invitación a la Coordinación de Niñez y Adolescencia de FEPAL, que coordina Cecilia de Rosas. Muchas gracias y todo tu equipo también. Quiero agradecer a las autoridades de FEPAL por esta invitación y bueno, y a todos ustedes por estar aquí esta mañana, mediodía o tarde con nosotros. Eh, bueno, me entusiasma ser parte, participar en este ciclo, como dijo Cecilia, por bueno, el recorrido y mi interés en la estética, la experiencia estética y lo que en esta intersección con el psicoanálisis puede producir, como trabajar a favor de lo potencialmente nuevo en el sujeto, especialmente pensando en la complejidad actual en la que viven, bueno, especialmente la adolescencia y la niñez. Están en momentos de una alta complejidad y dificultad. Entonces pienso que es una dimensión muy particular esta de la experiencia estética que les invito a pensar conmigo junto con, con la noción de estética, porque pienso que tiene una potencialidad transformadora con implicancias en los modos de educar, en las terapéuticas, a partir del arte también, y puede ser de utilidad para la comprensión de modos de simbolización restringida, por ejemplo, en patologías psicosomáticas o que los cuadros que hoy tanto se habla del espectro autista, donde el discurso articulado no es el modo princeps de acceso a los procesos psíquicos ni al encuentro intersubjetivo, ya que allí la empatía y la transformación psíquica requieren de otros lenguajes. Hay algo que escapa a la palabra, que no alcanza a ser dicho. Hay algo más allá de lo imaginable, que cae o que queda como resto de las operaciones estructurantes de la vida. Podemos decir que resulta en una formulación lógica que daría cuenta de lo irrepresentable del cuerpo en el instante de inadecuación fundante al asumir el lenguaje. Allí se instala la estética, justo cuando el instinto se vuelve pulsión y asume una pérdida. Es el resto de la constitución del sujeto en el campo del otro. Es la parte que está perdida para siempre y que remite a aquel otro prehistórico inigualable freudiano. Yo voy a hablarles para esto desde conceptualizaciones de la estética, del arte, pero especialmente del psicoanálisis. La experiencia estética pensada en este caso, porque sé que han visto profundamente a Bion y van a seguir viendo a otros autores. Yo voy a hablarles desde Freud, Winnicott, Lacan y desde otros autores en la intersección con la estética. Y voy a proponer también
desde algo que vimos como parte de este ciclo, que es el film que citó Ceci, La niña callada, algunas imágenes, tanto desde el arte como de este film, porque entiendo que nos arroja a la vivencia de la experiencia estética y a la potencialidad que tiene como transformación. Entonces, entiendo que el gesto y el lenguaje inauguran la singular dimensión de la experiencia estética. Sabemos que las marcas de los primeros tiempos de la vida implican la posibilidad de la aprehensión de la belleza y el conflicto estético pensado por Meltzer. Después podemos extendernos en cada una de estas cuestiones que les resulten para ir desplegando. Y pienso que en los momentos clave de la vida, por ejemplo en la pubertad, en la adolescencia, y por qué no en la adultez madura, se pone en juego nuevamente la potencialidad transformadora de la experiencia estética. Dicha experiencia puede hacer audibles las huellas imborrables de una memoria que no existe o de un dolor que aparece en la repetición, en el vacío y en el silencio, que sería tal vez en estas condiciones la transformación hacia un silencio creador. Esto sucede cuando la aparición del sujeto puede ser captada, por ejemplo, en el arte, que viene, entre comillas, a arreglar ese vacío sin colmarlo, para dar lugar al deseo y producir otra cosa, como la sublimación. Bueno, ahora para introducirlos en esta vivencia, si se puede decir, de la experiencia estética, hay una serie de imágenes que le pido a Nahuel que ponga de la serie número 1. Para los que no han visto el film, van a ver algunas imágenes que son muy evocadoras. Adelante. Este es el film de la niña silenciosa. Vemos cómo ella mira y se pregunta también, ¿cómo se mete el ternero en la barriga de mami? Ya hay preguntas sobre el origen. Esta es la niña. También ve lo decaído, lo triste, la soledad, pero sabe mirar el paisaje, tiene una mirada estética, tiene una mirada a la distancia y ve a su padre, ve los cuerpos, ve la pulsión. Seguimos después. Sobre la estética voy a empezar. Esto para introducirlos en el clima de lo que es una mirada estética y la posibilidad de habitar algo que voy a ir describiendo. Sobre la estética. La noción de estética recorre los siglos, desde la filosofía, indagando sobre lo sensible y sus efectos en el encuentro con el arte. El término estética ha ido cambiando en su significación a través de las diferentes épocas, teorías y autores que han abonado ese campo. No en vano, desde el momento mismo en que el término acuñado por Baumgarten en su trabajo Reflexiones filosóficas acerca de la poesía de 1735, este hace referencia a un conocimiento confuso del material sensible que se opone al conocimiento claro y distinto de la época, dejando una dimensión abierta a diferentes interpretaciones según el autor que teorice sobre la estética o la experiencia estética. El arte ha sido siempre un tema de interés y ha ocupado y ocupa un lugar preeminente en la vida y en el psicoanálisis. Sin embargo, para Freud, recuerden que estoy en este punto pensando con Freud, el estudio de las producciones artísticas, desde la estética, entendida como ciencia de lo bello, que designa las cualidades de nuestro sentir, es insuficiente para dar cuenta de lo profundo y enigmático de la función del arte y algunas de las experiencias. El psicoanálisis, seguimos pensando con Freud, se ocupa de otros estratos de la vida anímica. Para decirlo como Freud en lo ominoso, puede dar cuenta de algunas cuestiones descuidadas por los estudiosos de los efectos supremos del arte. ¿Cuáles son estas
cuestiones descuidadas la aparición de la inquietante extrañeza implicada en la experiencia estética que inaugura una dimensión novedosa donde suceden el fenómeno estético y la creación. Allí tiene lugar la oposición entre lo bello y lo siniestro, que soporta y sostiene como paradoja la experiencia estética. Dicha experiencia va incorporando trauma, duelo, lo prohibido y el mundo de los sentidos, y así va anudando y despertando afectos perdidos en esa zona en la que pululan lo placentero y el goce estético. Estética y psicoanálisis, así, escriben un régimen novedoso, en la eterna compulsa entre patos y logos, dionisíaco y apolíneo, sensación y razón, habilitando una construcción de puentes hacia las huellas más tempranas del entretejido psíquico, allí donde acontece la experiencia estética entre lo visible y lo decible. Rancière, un filósofo francés contemporáneo, lo define como un inconsciente estético, en el cual se apuntala como telón de fondo del inconsciente freudiano. Es como un régimen novedoso de pensamiento y sensibilidad que no son conceptos que se excluyen. La estética, de esta manera, hace pensar las relaciones entre la subjetividad y el arte. Por otro lado, la experiencia estética es instauradora de valores, con la forma, con el estilo y en su aspecto performativo. Curie habla de una estética del gesto, que termina por sellar el pacto entre la sensación y lo simbólico. Como se dan cuenta, estoy proponiendo un punto, una zona en la que no solo no son excluyentes lo simbólico o la sensación, sino que al contrario, es donde precisamente está el germen de la aparición, de la creación, del dar forma. La experiencia estética y psicoanálisis. Desde la perspectiva del arte moderno, la característica de la experiencia estética es la configuración de una región inquietante. Los que vieron el film deben haber percibido los momentos muy importantes en que se producía permanentemente algo inquietante, no se sabía lo que iba a pasar, había un vacío, había un riesgo, había algo inquietante. Siguiendo a Gamben, se trata de un lugar. ¿Cómo? Ah. Siguiendo a Gamben, se trata de un lugar sin hombres ni dioses, donde podemos pensar las relaciones entre objeto y sujeto no como un enfrentamiento, sino como un complejo terreno compartido, en el cual se destaca la hegemonía de ese espacio intermedio que, al modo de pensar la experiencia estética hoy, es heredero de Heidegger. Pero este espacio, en términos psicoanalíticos, es a su vez cercano al concepto de campo de Baranger y, por supuesto, es una indagación profunda en el espacio transicional de Winnicott. La cercanía al concepto de campo de Baranger alude a la configuración de ese espacio singular con una ambigüedad esencial, en la cual, como dijimos, sujeto y objeto encuentran una relación, aunque de algo no percibido. Los vínculos son múltiples, variados, en un espacio tercero. Aquí vemos la categoría intermedia, en la cual podemos perdernos sin perder la propia persona. Perderse en el sentido de entregarse, de dejarse llevar por la experiencia, de habitarla. Si nos perdiéramos totalmente en una experiencia patológica, sería lo que se denomina el síndrome de Stendhal. Más adelante lo puedo explicar, pero es un efecto como por intoxicación del arte que describe Graciela Magherini en Florencia. Pero propongo que la experiencia estética no es eso nada más, es una experiencia en la que uno puede perderse en una temporalidad que tiene una mezcla de lo que es el campo analítico y el inconsciente, pasado, presente y futuro, como en el sueño o como en los cuentos de hadas. En esa situación dialéctica entre objeto y sujeto se produce algo de lo que Baranger refiere como un estado de elación y felicidad.
Y fíjense que es interesante porque lo relaciona con el producto de la integración y metabolización de aspectos escindidos del yo de manera afín a lo que sucede, a mi entender, en lo que denomino el extrañamiento poético. Eso es cuando el yo se pierde, pero para reencontrarse de una manera renovada, incorporando algo de lo no integrado en su potencialidad creativa cargada de afectos. Propongo entonces pensar la experiencia estética, como citó Cecilia, como una experiencia de borde, entre lo prohibido y lo permitido, como última veladura que el arte no descubre. Y es precisamente en ese encuentro donde reside la experiencia, y el yo de placer, convocado, nos remonta a tiempos lejanos, en los que la realidad queda en suspenso, y el placer se va dilatando, y quien así lo experimenta siente que es sostenido como en un brazo que mece, desde las huellas de aquel otro inolvidable de nuestra prehistoria, el otro del reflejo en tiempos del júbilo identificatorio, donde nos vemos, donde nos miran, aquello que James Joyce llamó la ineluctable modalidad de lo visible, y que es como un remontarse a una antigüedad que lleva la huella de una semejanza perdida. ¿Podemos ver la serie 2 del film? Espejarse, hay uno que mira, un tercero, y la niña puede verse en el espejo siendo espejada también por una buena persona. Muy bien, volvemos al texto. La creatividad y la experiencia estética están relacionadas, más allá de sus diferencias y especificidades, se trata del encuentro con el otro y con un deseo prohibido, que revela también el conflicto edípico y algo de lo perdido, por lo cual lo estético, en cierta forma, es también un asunto peligroso y ambiguo. Podemos ver la serie 3 del film. Bueno, este es el reflejo de ese estanque inquietante en el cual no se sabe, hay algo que no debe ser secreto, pero es secreto, hay algo oscuro, hay algo trágico, pero algo mágico también. Y ahí está esta parte peligrosa y ambigua también de la experiencia estética, que después vemos, cuando vemos los árboles, vemos que también hay una mirada que se puede distanciar y mirar el movimiento casi abstracto de algunas situaciones. Podemos pasar, ya está. Ambas situaciones, volvemos al texto. En ambas experiencias, el cuerpo resuena con sensaciones que se hacen figuración. El psiquismo se hace poroso y se afecta viviendo una realidad de bordes fluidos, en la que se actualiza un tipo de atención sensual. Algo del placer circula en medio de cierta sensación abrumadora, en la que uno se ve arrastrado como en una red de identificaciones, y que según Meltzer y Harris es como una especie de hechizo envolvente. Son momentos en que se va configurando la forma o la representación. Son momentos en los que se escribe, se pinta o se puede inscribir una nueva significación de una vivencia. Y esto tiene relación con algunos momentos en que en el trabajo analítico se produce lo que se llamaba insight o una iluminación. Para ilustrarlo, podríamos relacionar ese estado mental con la imagen de una pintura abstracta o no figurativa, por ejemplo, la obra de Pollock o Seurat o un detalle de Turner. Es el estado mental en que lo no figurado pugna por hacerse forma, utilizando, por así decirlo, huellas, perceptos y restos diurnos, que se enhebran a lo inacible del deseo inconsciente. Esos perceptos que son huellas que son huellas némicas, y en las sucesivas transcripciones van configurando representaciones en sentido progrediente, en el caso de la creación.
Así se puede inscribir otra huella o una variación de ella, que es también una nueva traducción o una nueva inscripción, y luego parte de una narración, que es en parte lo que sucede en los procesos de creación. Podemos ver las fotos 4 y 5. Bueno, esta es una obra de Pollock, que me parece una interesante metáfora para ver todo lo que circula como redes y cadenas de asociaciones que pugnan por hacerse forma, aunque sabemos que una pintura abstracta ya tiene su forma abstracta, pero vemos la siguiente. Bueno, también esta es otra forma en que la obra expone ya no el estado en el que se pugna por hacerse forma, sino lo irrepresentable. Acá vemos que se expone el vacío o lo inquietante en el cuadro Los embajadores de Hans Holbein, cuadro en el que aparece una mancha, la ven ustedes abajo, una mancha como blanca, en la parte de abajo central del cuadro, que es una figura deformada, esta mancha, por el pintor, por la anamorfosis, que es un método perspectívico que permite descubrir la forma de un cráneo ominoso solo si nos paramos en un rincón del cuadro mirando al sesgo. O sea que de esta manera de frente no podemos, vemos solo una mancha que no entendemos lo que es. Pero si nos ponemos a un costado, ante el cuadro de verdad, se puede ver que aparece ese cráneo ominoso que implica algo de lo real y de la finitud, que revela el límite de lo bello. Es que no puede darse un efecto estético sin que lo siniestro esté de alguna manera presente en la obra artística, como lo dice Trías. Recordemos que además en este cuadro de los embajadores, el cráneo, la calavera, representa un motivo que se llama el memento mori, ¿no? Ese motivo quiere decir recuerda que eres mortal, o sea, la finitud. Se justifica, vamos ahora a la lectura, se justifica decir que el fenómeno estético, así como los caminos de la cura, imponen una función particular de desconocimiento. Cada vez que se crea y se deja que el inconsciente produzca algo nuevo, imprevisible. Toda producción humana que incluya una parte de invención, todo acto voluntario que encierre una parte de libertad, toda manifestación espontánea que sorprenda al sujeto y lo confronte consigo mismo es una expresión positiva del inconsciente que aporta algo nuevo al mundo. Ahora les voy a hablar un poco del film. Voy a hablar de la experiencia estética en relación al film La niña callada. Ella compara imágenes, la niña, sensibles. La mirada es subjetiva. Nos lleva a un espacio estético y a un tiempo lento, tranquilo, yo diría reflexivo, donde ella mira. Ella posa la mirada donde no ven los demás. Ella en silencio mira con gesto suave. La mirada es aplacada. Desde su mirada sale de la lente de los gritos y el desorden de la observación curiosa y crítica cuando se rescata del aspecto escópico más brutal del incestuoso familiar. El objeto ético y estético en su interior, desde un inicio, sugiere una potencialidad transformadora, en la cual el encuentro con el gesto suave del otro, cuando es contenida por la familia que la tiene un tiempo, remite a los cuidados iniciales del contacto y el amor sublimado, y esto promueve la subjetivación. Una estética que refiere a una posibilidad pulsional cercana a la sublimación, a un modo de ser y de mirar el mundo. Ese ojo toca lo que ve y recupera la forma de su cuerpo, una unidad de presencia y superficie, que según Ancieux define como yo piel, y como lo dice él, apuntala toda la actividad psíquica y marca el límite, siguiendo Ancieux, con el afuera, estableciendo el intercambio con el otro. Entonces vemos que silencio y vacío pueden enlazar una red de significaciones que recupera las coordenadas de placer y puede augurar una potencial transformación. ¿Podemos ver la serie 6, por favor?
con la serie 5. Sí, es esa, 5. Bueno, la niña llega a la casa donde la señora es una tía, la va a cuidar, la baña y la acaricia mientras la baña, y ella reconoce su cuerpo, la baña con respeto y caminan de la mano, se dan la mano. Ahora pasamos al texto. Ahora voy a hablar, esto bueno, tiene relación con lo que dije antes del gesto. Ahora voy a hablar del gesto en el arte, estética y duelo. En el arte podemos captar aquello que se trabaja con lo que queda, con lo traumático y lo ominoso, como posibilidad de crear un mundo propio. Los invito a ver la obra de Cy Twombly, un artista contemporáneo estadounidense, que con su gesto, sus caligrafías y garabatos y sus esculturas tardías nos invita a pensar esta cuestión de lo informe. Estas esculturas se yerguen como formas informes blancas, donde parece que algo cae, pero no bajo el peso de la gravedad, y resurge. Me hace pensar en parte del film, cuando ella, lo van a ver después, seguramente cae en ese estanque, pero que no la chupa, no se pierde y resurge. O también en cómo trabajamos, por ejemplo, con la melancolía. Eh, Sin palabras y a veces con ellas, las obras de Cy Twombly son acompasadas por poesía. En cierta forma, pienso que en el nacimiento del objeto, como tal, hay duelo, pero también una poesía que marca los momentos en los que por fin y verdaderamente ocurre algo con lo que queda. El gesto de Twombly precisamente habla de un umbral entre un hacer y un no hacer, como un instante de caída y resurgimiento. Vemos la serie que sigue, que creo que es la 6. Bueno, esta es la obra, podemos ver primero las esculturas que estaban antes, la anterior, esas las esculturas donde se ve la materia que cae, pero que hay un resurgimiento al mismo tiempo, y la siguiente, donde vemos esos garabatos que nuevamente son como el inicio de las inscripciones, donde aparecen poesías, palabras y a veces manchas. Bueno, volvemos al texto ahora. Y también les voy a hablar de lo ominoso en el arte, así como hablamos de lo ominoso conceptualmente a partir del texto freudiano y como una necesidad de un giro en el cual está implicado algo de esto en la estética, en la experiencia estética y sin duda en las experiencias psicoanalíticas y en la estructuración psíquica. Bueno, en el texto homónimo, o lo ominoso, Freud produce una nueva vuelta sobre la idea de lo bello y enuncia también como algo extraño, inquietante, que en ese giro se instituye la piedra angular de una estética contemporánea. Y yo pienso que una nueva clínica en los bordes de lo pensable y lo decible. Lo extraño en Das Unheimlich, lo ominoso, bascula en la creación y en la experiencia estética como elemento clave, ya que el arte es una forma de estrategia contra la extrañeza del mundo. El aparente desdoblamiento de sentido del término, el doble filo que vemos en lo bello y lo ominoso es conservado por Lacan con el objeto A minúscula, inaccesible en la práctica, pero capaz de alcanzar lo íntimo del sujeto y lo extraterritorial, cuando instituye este término que lo llama éxtimo. En la experiencia estética, entendida como una experiencia de borde, se trata de un encuentro con lo bello que vela algo de lo real, en el sentido de Lacan. En el texto Lo bello y lo siniestro de Eugenio Trías, lo escuchamos cuando remite a las categorías estéticas, escribir que lo siniestro es condición y límite de lo bello. El objeto estético, dice Trías, carece de fuerza y vitalidad
sin su referencia a lo siniestro. En esta línea, para Hal Foster, un crítico de arte americano, resuena lo que él llama la versión de lo espectral, que en realidad es algo que remite a los espacios tempranos de juego de la infancia, como perdidos. Para ver esta cuestión del ominoso y como borde del cuerpo, los invito a ver la obra de Nicola Constantino, donde juega lo traumático y lo siniestro en la creación. Podemos ver la foto número 8, o la que sigue, no me acuerdo si es la 7 o la 8. Exacto. Bueno, esa la podemos dejar mientras les cuento que Nicola Constantino es una artista argentina nacida en Rosario y cuenta que su padre era cirujano y operaba en su casa consultorio y su madre una modista para la cual más tarde ella diseñaría. Ambos cosían, uno la piel, otra ropas y vestidos. Nicola va a llevar esto a sus obras artísticas. Tal como lo afirmó la propia artista, ella dice que hay cuestiones de mi infancia que nunca perdí. En sus obras destellan aspectos de lo ominoso freudiano. La experiencia trasciende lo bello y placentero. La inquietante extrañeza que presenta el registro del fenómeno de la creación en el cuerpo de la obra y en el cuerpo mismo del artista, como vemos en esta instalación. Es decir, ella utiliza su propio cuerpo para las instalaciones, para muchas de las fotos o cuadros, y en este caso, que es una obra muy importante, se llama Trailer, es la obra que ella construye cuando quiere tener a su hijo. Allí el arte aparece como condición de encuentro y elaboración del trauma, en un doble efecto. Es decir, ella tiene que ver qué le produce tener este hijo. Monique Schneider dice que el arte tiene un doble efecto: anestesiar las heridas más profundas y al mismo tiempo revivirlas, lo cual nos permite la potencialidad elaborativa. Nicola Constantino, afirmará por su parte que el arte es lo único que todavía no está anestesiado. El fenómeno del doble y el efecto ominoso se pone en acto en la construcción de su doble. Ustedes ven que aquí ella construye su doble, no se sabe bien cuál es, pero creo que es la que está atrás, que la acompaña de forma inquietante hasta que nace su hijo, momento en el cual decide eliminar a la doble. Esto es lo que Hal Foster nuevamente denominó el retorno ya no de lo reprimido, sino el retorno de lo real en el arte, y que desde el psicoanálisis sería la estética que Lacan denomina encuentro con lo real. La artista describe su vivencia creativa y dice que buscaba quedar embarazada con un donante anónimo, y dice que pensó en la obra Trailer, donde construye a su doble, y dice: me dupliqué, porque una sola no puede con todo, y dice que fue un paliativo para la soledad. Y continúa diciendo: cuando yo empecé a construir la doble, tenía una idea muy diferente de lo que finalmente resultó. Y afirma que le pareció una metáfora muy tierna, dice, preservar en mi calco, o sea, una copia, la mujer que yo era antes de los estragos del embarazo y la maternidad, y convertirme yo en la madre que sufre la debacle física. Según su idea original, la doble y yo, dice, íbamos a ser dos cuerpos escindidos en una sola alma. Pero resultó todo lo contrario, dice. Pese a mis esfuerzos, mi doble nunca fue hermosa como yo quería. Además, siempre me dio un poquito de miedo, dice. A propósito de la escena final, porque esto también es un video, ella dice: la doble nunca me dejó de parecer un cadáver viviente y terminó resultándome amenazadora. No quería que mi hijo viera un monstruo igual a su madre. Con mucho dolor tomé la difícil decisión de deshacerme de ella y termina arrojando esa doble por una escalera. Ella termina este video diciendo que la historia que se ve en Trailer es real. Bueno, podemos volver al texto. No sé cómo estamos con el tiempo, Ceci, porque hay algunas ideas metapsicológicas para compartir. ¿Estamos bien? Vamos bien, Oh, Gaby, tranquila. bueno, bueno, perfecto.
Bueno, utilicé las imágenes como soporte de las ideas, no porque a mí me interese particularmente hacer una interpretación de la producción artística o de establecer una única manera de pensar la producción en el arte o de la experiencia estética. Simplemente y complejamente pienso que estas imágenes, tanto los embajadores como la de Nicola Constantino o las imágenes de Twombly, así como también las del film, iluminan las ideas con las que estamos trabajando, nos dan una forma de entrar de una manera sensible y pensable en esta cuestión tan difícil de poder objetivar y de poder visualizar, que es la experiencia estética y la experiencia creativa. Bueno, ahora voy a abrir algunas ideas metapsicológicas sobre la estética y el psicoanálisis, muy sintetizadas para poder después abrir el diálogo con ustedes. Bueno, partiendo de Freud, el núcleo de la experiencia estética estaría en el encuentro, entre comillas, posible con el objeto perdido, que sabemos que es imposible. Hacemos referencia a la cosa, das Ding en alemán, a la que refiere Freud en el proyecto, que aparece a su vez como ajena y extraña. Y sabemos que se separa del complejo perceptual del semejante. Es el objeto perdido como tal. Lacan luego señala que ese objeto, en tanto otro absoluto del sujeto, es lo que se trata de volver a encontrar. Pero se lo vuelve a encontrar solo como añoranza, no se lo vuelve a encontrar. Y cito, lo único que se vuelve a encontrar son sus coordenadas de placer. Me parece interesante para la clínica poder pensar que lo que nosotros buscamos en los casos difíciles, en esta clínica contemporánea, en esta dificultad con el vacío, en las complejidades de la adolescencia, es recuperar las coordenadas de placer para que haya nuevas formas de poder enlazar el placer con la imagen, con la representación y con la palabra. Recalcati, por su lado, despliega en las tres estéticas de Lacan las producciones más significativas de él respecto del arte, que las pone en relación determinante con lo real, que podemos sintetizarlo como con el término lo irrepresentable, o lo que está más allá del lenguaje, de la palabra. Las tres estéticas se fundan en Freud como modos de implicar lo pulsional real y no pueden desligarse de la ética del psicoanálisis ni de su práctica. Las tres estéticas interesan a Lacan como una práctica simbólica, como considerar la práctica artística en la que se puede aislar y encontrar la dimensión irreductible al simbólico de lo real. Lo encontramos en Freud también, por supuesto, en el ombligo del sueño y en muchas otras situaciones. Y denomina las tres tópicas, que son la estética del vacío, la estética anamórfica y la estética de la letra. La estética del vacío, lo voy a decir muy rápidamente porque son temas bastante áridos conceptualmente, pero los podemos ir abriendo según lo que a ustedes les interese ir discutiendo o dialogando. La estética del vacío aparece como una dimensión no reductible del significante, pero que gracias a esta irreductibilidad se constituye como lugar vacío y origen a su vez de una posible representación. Esto define la tesis del arte como una organización alrededor del vacío, que coloca la obra de arte en una relación decisiva con lo real de la cosa. La segunda estética es la estética que la llama anamórfica, que yo les mostré la imagen de los embajadores con esa mancha que cumple, siguiendo el pensamiento de Recalcati, que sigue a Lacan, con la función cuadro, que presentifica, hace posible el encuentro con lo irrepresentable, que lo entiende como esa mancha que es una ruptura ominosa de lo familiar. Por último, la estética que Lacan denomina de la letra, que es una estética de la singularidad. Lo llama función de la letra y que implica un encuentro contingente, pero de aquello que siempre ha estado. Esta estética sería como la de la esencia que
abona a una nueva teoría del encuentro, más allá de la noción de ese trazo matérico que puede tener relación con el gesto espontáneo de Winnicott, a mi parecer. Bueno, quiero hacer una secuencia ahora de algunos autores que recorrí, muchos más, porque también esto es parte de una investigación que hice en la tesis doctoral sobre el extrañamiento y la experiencia estética, pero solamente para recorrer y volver a un punto interesante que es la relación con la madre, la relación inicial. Rosolato, lo conocen a Guy Rosolato, en su magnífico libro La relación de desconocido, remite al sentimiento de Freud en la Acrópolis para avanzar en el sentimiento de extrañeza. Y en este punto establece una relación específica entre la madre y lo desconocido. Aquí también hay una resonancia con lo que propone en otros términos Meltzer, ¿no? El lugar cuando la madre se vuelve ese agujero, ese espacio en el que ya no se produce el encuentro de lo bello. Pero eh, él lo propone como lo desconocido. Y dice que el sentimiento de extrañeza emana del aura materna, que liga la relación de desconocido con los mitos arcaicos, la figura de la madre mitológica, la madre tierra, la noche, el conjunto de las madres primordiales. Así, la relación con la madre, esto es muy interesante, modula la relación de desconocido, que es determinada por las posibilidades del deseo materno hacia el padre. Esto lo hemos visto desde distintos marcos referenciales. Si la relación con la madre es débil, opera la forclusión, dando lugar al delirio para obturar la angustia de vacío. Si es demasiado dominante, habrá dificultades dominadas por la tendencia a la huida. De este modo, si la relación con la madre es lo suficientemente plástica, si las condiciones maternas lo permiten, la relación de desconocido, esto lo dice Rosolato, y el placer se unen, convirtiéndose en la posibilidad de activar experiencias vitales hacia la curiosidad intelectual y a la epistemofilia. Eh, bueno, aquí yo puse una nueva serie, no sé si la tenemos o me equivoqué. A ver, eh, después de esta, claro, la curiosidad de saber de dónde vienen los niños, el cuidado de sí, el cuerpo, la erogenización del cuerpo, la ropa, la muerte, la finitud, qué significa la muerte, y por último, el amor sublimado. ¿Cómo es un tipo de amor afectivo, que no es brutal, que es cariñoso? Esta escena es fundamental para poder tener otra imagen en la niña, ¿no? De lo que puede ser lo que llamamos amor. Bueno, voy a seguir ahora con el texto. Voy a citar a un querido pensador americano que se llama Gilbert Rose, que tiene un libro muy lindo que se llama El poder de la forma estética. Y él plantea una mirada sobre la estética a partir de modos de funcionamiento psíquico. He sintetizado un poco sus ideas, pero para volver a la idea que he trabajado a lo largo de esta presentación, que tiene que ver con la experiencia estética que implica un sentimiento de fusión e identificación temporal con la obra de arte que permite la oscilación entre fusión y diferenciación, alienación y separación para Lacan, en la relación madre-bebé, que es, según Gilbert Rose, el antecedente primario de la experiencia estética. Antes de leer la conclusión, voy a citar a un autor muy controversial, pero que me gustó lo que dijo en una entrevista que le hicieron en la revista Enne. Franco Bifo Berardi, muy controversial, en una entrevista reciente, interrogado acerca de cómo hacer para volver a subjetivarnos, él dice ante el avance del fascismo, del fascismo,
yo creo que podría decirse también ante el avance de la cultura capitalista de un mundo de consumo, y él dice que es la tarea de la filosofía, pero sobre todo del psicoanálisis y del arte y de la poesía. Bueno, ahora para concluir, voy a decir que como hemos visto a lo largo de este recorrido, a mi entender la experiencia estética habilita una zona de prueba, un tránsito, una prueba de tránsito de las angustias, pero de manera diferente, donde está implícito el reconocimiento de cierto desvalimiento. El peso de esa experiencia, cuando es en la terceridad, ya no es el borde de un abismo, como ese agujero representado en el estanque, sino el umbral del sí mismo. Me gusta también recordar a Kant cuando dice que el juego, que es algo fundamental, el juego y la imitación artística, ya sabemos, para todo el psicoanálisis y para la potencialidad del trabajo en la cura, dice que el juego libre de la imaginación puede ampliar indeciblemente el campo de lo que se puede pensar. De esta manera podemos pensar que lo estético se constituye en una matriz de pensamiento. ¿Acaso no tenemos todos en el núcleo de nuestro ser un artista incesante que se llama nuestro inconsciente? Allí, dice Jaime Spilka, donde pueda establecerse una nueva inscripción, nos animará tal vez a pensar que analizando y analista son dos artistas trabajando juntos en la constitución de una obra inédita a la que llamamos curación. Y para concluir voy a decir que en todo impulso creador existe un nuevo amor, eros, como una forma de amor desinteresado, que depone la idea de goce, y que es lo que no puede ser poseído, devorado ni totalmente comprendido. Son experiencias compartidas que rediseñan otras coordenadas de placer. Es que más allá de lo decible, reconocemos el elemento de la expresión vital del pensamiento, que es que el lenguaje es de naturaleza sensible y que mi inconsciente en la palabra analítica en transferencia, al ser un discurso amoroso, es reinscribible. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar un pequeño film ahora para los que no vieron el film La niña callada. Voy a pasar la escena final del film porque creo que lo más importante es esta escena final es lo que a ella le produjo, ese encuentro podríamos decir azaroso en cierta forma, un encuentro que tiene los componentes de la experiencia estética, así como la fuimos desplegando, siendo ella alguien callado pero con una mirada ética y estética, y van a ver que en esta escena en la que ella va corriendo, recuerda y rememora todo lo que ella fue viviendo en esta experiencia vivencial con esta buena pareja que la aloja y le permite reconectarse con los afectos, con su cuerpo y consigo misma. Así que bueno, podemos ver este pequeño recorte final de la película que después quizás la van a ver. Ella corre mientras recuerda, va corriendo, se escapa un poco de la casa paterna, va a saludar, quiere ir a donde está esta familia, este padre y madre que la han adoptado durante un tiempo, la han alojado, y por primera vez se abraza a un padre, a un objeto que la pudo cuidar, mientras recuerda todo lo que pudo vivir, vivenciar, y la mujer que llora, bueno, emocionada porque ha sido una experiencia transformadora, posiblemente también para ellos curativa. Y en medio de ese abrazo ella
mira y aparece este hombre particular que es su papá biológico, papi. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, espero que podamos dialogar. Muchas gracias a vos, Gaby. La verdad que muy clara, muy profunda, muchas gracias por tu presentación. Ahora le vamos a dar la palabra al público. Yo le voy a pedir que por favor levanten la manito de las reacciones para poder tener el orden de la medida que vayan preguntando y les vamos a ir dando la palabra. Es mentira. Muchas gracias, Ceci. Muchas felicidades, Gabriela. Me encantó tu trabajo y todo lo que dijiste. Me hiciste pensar mucho en un mito, que es el de Marcias y Apolo, en esta parte de cuando se conjuntan lo ominoso y lo bello, justo por lo general que relacionamos a Apolo con lo bello, lo estructurado, lo que está bien, y a Marcias, que era un sátiro, que era pues más de la parte dionisíaca, con pues lo efusivo y lo ominoso, ¿no? Y lo que pasa ahí en esta relación con estos dos personajes es que Marcias reta a Apolo a un duelo de música y el que acaba ganando en un duelo estructurado y pues donde había gente y todo es Marcias. Y Apolo enloquece y lo despelleja vivo. Y es justo como, no sé, me pareció como ilustrativo todo esto que dices de qué pasa en esto bello y luminoso en el arte que se conjunta y se revuelve para la experiencia estética que pues quién sabe cuál es uno y cuál es otro, pero nos acaba llenando y nos acaba ayudando a formular esto que puede ser impensable, pero luego no es muy claro dónde está uno y dónde acaba el otro. Y no sé, me encantó, me hizo pensar muchísimas cosas, esta entre otras, pero muchas felicidades. Muchas gracias. Cristiano, estás muteado. Agora sim? Ahora ¿Me sí. escucha? Bueno, muy linda la presentación. Gostaria de comentar algo. Desculpe, eu falo espanhol, se não me entiendes, por favor. Ando estudiando sobre adolescencia y las complicaciones graves de la adolescencia. Y un autor, Fonagy, liga las dificultades en la primera infancia com as falhas graves que levam adolescentes a perturbações muito graves. Em Brasil, temos aumento de taxa de suicídio entre adolescentes e incluso crianças, pré-adolescentes. E em a clínica, noto com muita frequência situações onde os adolescentes ficam indiferentes indiferença em relação aos desafios da adolescência. A escola, simplesmente há uma indiferença. E ainda penso que tu fala é muito importante para que possamos buscar o reconhecimento de los pequenos detalles que as pessoas têm como sus principales sensaciones estéticas en el fondo del alma. Al entorno de esto, podemos construir ese retorno, esa reavivar a partir del reconocimiento de esas pequenas. Lembro de uma moça que se desligou, aí desligado de tudo. Tudo é indiferente, mas tinha um desenho
que gostavas de fazer? Mm, Pequeno. E ficavas repetindo esse desenho. Então, focamos nisso e aos poucos começou a ter múltiplos desenhos. Essa sim começou a recuperar-se desse processo de reconhecimento de um ponto estético. Não ujú. sei se pode falar assim. Gracias, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. ¿Escuchamos a alguien más, Ceci? Después voy hablando. Si no aparece otra manito, podés ir hablando tranquila y mientras la Bueno, gente arma su presentación. bueno. Bueno, primero, muchas gracias. ¿Está abierto? Sí. Muchas gracias por bueno, las reflexiones de los colegas. Me parece que es muy interesante lo que trajo la colega sobre Clementina, sobre Apolo y el sátiro, ¿no? Que ilustra todo lo que las fuerzas en juego, ¿no? Como quizás podríamos decirlo como Eros y Tánatos, ¿no? En un punto, eh, y que busca no tanto, primero, porque la cuestión de la estética y la experiencia estética no está ligada solamente a lo bello, ¿no? Creo que lo he dicho de de muchas formas, desde Freud, desde Trías, esa tensión que tiene, como también se ve en el film, la experiencia estética, es precisamente lo que la revitaliza, lo que hace que esté viva. Pero claro, no terminé mi presentación casualmente hablando del amor y de Eros. No lo hice para pensar que es una linda historia de amor, lo hice porque estas tensiones se resuelven o tienen que ver con que haya una transferencia a predominio de Eros y con que el trabajo a predominio de la pulsión de vida, que es nuestra gran conquista, nuestra gran tarea con los pacientes, como dijo el colega, no recuerdo tu nombre, de Brasil, eh, es una tarea, es como un despertar con esta indiferencia, es un despertarlos convocando, como vos decías, esas experiencias estéticas o esos puntos en los que hay alguna conexión, por ejemplo, con un dibujo, que luego se podrá transformar en alguna asociación y algún recuerdo y algo a lo que se le puede ir poniendo palabra, eh, sin, sin descontar que en ese bordear toda la situación de indiferencia, que son muchos de los síntomas actuales, ¿no? Esa indiferencia que parece un vacío, que parece una especie de nihilismo adolescente, que tiene que ver con muchas cuestiones. Pueden tener que ver desde ya la combinatoria de las series de la historia traumática de cada quien, ¿no? De la potencialidad o no potencialidad estética, pero también me parece que hay un refuerzo muy complejo en la contemporaneidad para la adolescencia. Hablo de un refuerzo negativo, ¿no? En el sentido de la aceleración de las imágenes, una supuesta oferta de cantidad, de goce, que termina produciendo un vacío y una indiferencia y una dificultad en la conexión con los afectos y con el placer. Por eso creo que es muy importante lo que traes. eh, y bueno, no estoy al tanto específicamente de lo que dice Fonagy, que creo que trabaja con la mentalización y me parece muy importante porque tiene que ver con cómo incluir estas dimensiones que requieren más espacio, más tiempo, y quizás un silencio no de no poder hablar, sino de poder ser escuchado y de poder diseñar si es que uno no puede hablar todavía, ¿no? Entonces creo que es una combinatoria importante para que se pueda incorporar en los procesos mentales, también lo dice Gilbert Rose, la dimensión afectiva y la dimensión del conflicto vital, ¿no? Para salir de esa indiferencia, que es una gran dificultad en la adolescencia actual y en la pubertad. Muchas gracias, Gaby. Bueno, Josefina.
Bueno, hola Gaby, un gusto escucharte al final porque no pude estar en toda la reunión, pero escuchándote en el final te agradezco la mención de Gilbert Rose justamente como para leerlo y te felicito por el último libro en donde como Gracias. bien está presentado el trabajo clínico como esa obra de arte que siempre es inconclusa, nunca terminamos, por eso la evidencia de que el conflicto continúa, pero las Ujú, armas con las que tenemos que lidiar, digamos, y poder reconocer es como el caso de la niña, ¿no? Esta película es emotivamente para todos. Yo leí el libro acá en FEPAL, felicito también que volvamos a hablar de la niña callada, ¿no? Pero de esa niña perceptiva hasta el punto de que sus ojos miran y ven, y a veces las palabras no están, pero no, captar esa esencia humana que es la transmisión de sensaciones y sentimientos es lo más difícil y lo más hermoso y estético. Por eso la ujú. estética se compone también de lo traumático, de lo diabólico, Exacto, y que exacto, esa integración es la que tenemos que buscar, no que vayamos al amor platónico, amoroso, exacto, idealizado, porque no sirve. Sirve exacto, esto que vos decís de la conjunción estética, ¿no? En fin, claro. gracias, Graciela, Bueno, Gabriela, muchas, gracias. muchas gracias, Josefina, de tanto tiempo y tantos conocimientos tuyos sobre los principios de los encuentros de los bebés con las mamás y todas las dimensiones que creo que aparecieron en un punto de lo que traje, por supuesto, desde Meltzer, Bion, que no los he trabajado porque los van a trabajar otros colegas, pero que también reaparecen de otra manera con lo que traje de Rosolato, de la madre primordial, aparece también de otra manera más conceptual, quizás con Lacan, con lo irrepresentable y el objeto perdido para siempre, y con Gilbert Rose, como dijiste. Es decir, hay una especie como si hubiera un acuerdo de que hay algo que remite, que sucede o no sucede en los primeros tiempos, pero que en mi posición, nuestra tarea implica una potencialidad de activar aún lo que no haya sucedido tan plásticamente, como lo dice Rosolato, en los primeros tiempos, que pueda suceder en los análisis, ¿no? Activando huellas y resignificándolas de un tejido del placer en el cual no se evita el conflicto o la inquietud. Fíjense que en el film, que es tan inquietante, ella, hay permanentemente una situación que uno piensa que puede haber un riesgo, una zona inquietante, ¿no? Un riesgo de algo que le puede pasar, de algo, y en efecto ella, consciente o inconscientemente, reproduce una escena traumática, pero como dije, cae y resurge. Es decir, que en cada caída, también esto en la clínica, cada caída puede implicar un resurgimiento, un volver a salir. Y como lo dijiste, con la construcción y la subjetivación de nuevas herramientas que posibiliten una trama subjetiva más amplia y la noción de un lazo con el otro, con los otros, que sea la red de soporte que necesitamos también en estos tiempos de mucho aislamiento, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Gaby. Lourdes. Hola, buenos días, Gaby. Felicidades. Qué trabajo lindo que nos deja ganas de pensar muchas cosas más a profundidad. Entiendo que lo que estás planteando además es que esta experiencia analítica es una experiencia estética en Sí, todo el sí, sentido, ¿sí? Y sí, la experiencia estética es una sí. experiencia psicoanalítica en este sentido de lo inconsciente dinámico. Y me interesaba especialmente la idea que planteas sobre la búsqueda del restablecimiento de las coordenadas, de placer, Ujú, de la temporalidad. Y entonces pensaba, ¿cómo pensar entonces, cómo entender que en esta época se puede haber perdido, desconocido, no sé, estas coordenadas de placer en esta época eh, denominada, esta época en la que la ética narcisista se plantea con esta fuerza? ujú, sí. Eh,
me parece lo que ujú. sí, no te escucho. Sí, no, no sé si podemos hablar un poco, profundizar. Me gustaría oírte hablar un poco más sobre cómo podríamos entender por qué se han movido estas coordenadas, por qué perdimos las coordenadas, por qué las pierde la época actual. Ujú. Es una pregunta compleja. Yo voy a comentar mis ideas, pero creo que lo podemos discutir entre todos, ¿no? Creo que la época actual se plantea como, a mi entender, ¿no? Como este llamado discurso capitalista o del caos, en donde precisamente, como vos decís, predomina cierta, no sé si llamarla ética o lugar, de un narcisismo no trófico, ¿no? Sino un narcisismo que se apuntala en algo, precisamente lo que yo traje en relación a la imagen no es la imagen que nos compra, que nos vende, que nos subsume. Es una imagen estética que nos permite pensar, ¿no? Y, y creo que, como vos lo decís, es una situación de propuesta de goce constante, en el sentido de más allá del principio del placer, ¿no? Es decir, una propuesta de, paradójicamente, un sentimiento de vacío o de indiferencia, como decía el colega, que está lleno de ofertas que nunca se cumplen, de propuestas y de ofertas y de situaciones que llenan espacios, pero que no habilitan espacio, como la niña que puede pensar en silencio, o espacios que gestionen el deseo, ¿no? Porque quizás hay un gran temor a la posibilidad del vínculo y del deseo con el otro. Y esto retroalimenta posiciones, como tú dices, narcisistas, ¿no? Que son alimentadas por el espíritu Porque, a ver, los analistas vivimos en una época, al mismo tiempo tenemos nuestros pilares y centros para pensar, pero la época impregna la subjetividad, que al mismo tiempo la seguimos pensando a partir de las conceptualizaciones centrales del psicoanálisis, moviendo la clínica para también estar acordes a estas tensiones y algunos las llaman patologías actuales. Bueno, yo las nombré al principio, ¿no? Y que no nos son ajenas, porque nos consultan muchos jóvenes con sentimiento de vacío, con sentimiento de vacío existencial, como decía el colega, las tendencias suicidas o a lastimarse. Es algo muy complejo que probablemente tenga que ver con los tiempos, ya no solo con la constitución originaria de cada uno, ¿no? Y me parece que ahí hay un trabajo muy importante, no solo de nosotros como psicoanalistas, sino en la dimensión de la comunidad. Creo que lo decía Ceci en un momento, en la tarea de difundir cierta dimensión de prevención y de comunicación de algunas cuestiones que nos puedan permitir despegarnos de los espacios adictivos, llamémosle, ¿no? Espacios adictivos llamo a las pantallas o otro tipo de situaciones que no funcionan solo como una herramienta, sino que funcionan como un llenado de espacios de angustia que no se pueden gestionar, ¿no? Y las coordenadas de placer me parece que es una cuestión fundamental clínica, que a veces sucede en la experiencia estética con el arte, y que la implicancia clínica es enorme, porque eh, no es que las coordenadas de placer anulan el conflicto o la tensión del trauma, pero que hay un predominio de una posibilidad de rescatar un yo de placer inicial que tal vez se hundió, se subsumió, o no puede aparecer en esa red tan compleja de información y cuestiones en la que se pierde. Y aparece en cambio un goce, ¿no? Una dimensión de goce. No sé si te contesté más o menos.
Yo creo que sí, ampliando además la posibilidad de pensarlo desde diferentes campos, me parece que sí tenemos que, me gusta la idea de pensarlo no solo con las patologías que recibimos, que son como la puerta a entrar, a poderlo pensar, sino lo que a Ujú, nivel social sucede como algo claro. importante de lo que tenemos que hacernos cargo, ¿no? Ujú, Muchas gracias, Gaby. ujú. Gracias. Dale. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo Hola estás? Nali, qué gusto verte. Igualmente, igual que Josefina, bueno, no estuve desde el comienzo, pero todo lo que alcancé a escuchar y lo que estoy escuchando ahora en el intercambio enriquece muchísimo esto que estamos viviendo y que trae lo que trajo la última colega que habló también respecto al narcisismo salvaje como consecuencia del capitalismo salvaje, ¿no? Ujú, Este, y me quedé pensando, bueno, la posición nuestra como analistas en cuanto a, al interpretar, al poder estar con el paciente, respetando una ética y una estética que hace al análisis, que vos lo trajiste de alguna manera, yo no alcancé a escucharlo en completo, ¿no? Porque estaba pensando también de lo que decía el colega brasilero de, no, fue él el que habló de los mitos, no me acuerdo quién habló de los mitos, que hay un solo mito, de todos los mitos griegos que existen, hay un solo mito que tiene un final feliz, que es Eros y Psique, es la unión de Eros y Psique. Es el único mito que tiene un final feliz, porque los mitos griegos son trágicos y en realidad ujú, todos los mitos griegos terminan o con muerte, suicidios, asesinatos, tragedia. Eros y Psique es es la única historia en donde, bueno, Psique es aceptada en el Olimpo, y termina con Eros en una historia feliz. Entonces decía yo, quizás el psicoanálisis tenga que ver con esto también, ¿no? Porque también unimos Eros y Psique en el psicoanálisis y eso también hace a una a una posición estética y ética del analista que no tiene nada que ver con con lo bonito de este ujú, narcisismo salvaje. Y, y me da esperanza. Yo, bueno, a lo mejor porque soy una optimista crónica, pero así ujú, como vemos esta cosa de narcisismo y capitalismo salvaje tremendo, también vemos que la ciencia sigue avanzando, también vemos que la pantalla y la tecnología ha producido y ha favorecido tanto, ¿no? A la humanidad, a las enfermedades. También vemos que el arte avanza, también vemos que el psicoanálisis avanza. Entonces ujú. digo, bueno, como todo en la vida, o sea, la vida y la muerte, la pulsión de vida y la pulsión de muerte van a estar permanentemente, como lo dijo Freud, y va a ser así eternamente. Entonces, no sé, más que una pregunta es como agradecerte y una reflexión de todo lo que he ido escuchando. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias, Nali. Una lectura y una escucha muy, muy aguda y muy fina de lo que compartí con ustedes. Hay varios puntos que dijiste, bueno, en total consonancia y coincidencia con lo que traes, ¿no? Desde ya coincido en que también la tecnología, la ciencia y el psicoanálisis avanzan y nos proveen de espacios y dimensiones novedosas que creo que es nuestra tarea la apertura a la investigación, ¿no? Porque ahí estamos en el momento en que está sucediendo, ¿no? Todo esto. Entonces, quizás la investigación en el momento y luego va a ser muy importante. Me refiero, por ejemplo, a la relación de los desarrollos de la virtualidad, la pantalla, en la estructuración psíquica, por ejemplo, ¿no? Con los niños, y ni que hablar con los adolescentes. Eh, y me parece muy interesante lo que traes en la clínica. Es una posición que comparto, la de la escucha creo que esa es la forma, a mi entender, de pensar el psicoanálisis hoy, que es esa escucha fina de la ética y la estética singular de cada quien, lo cual no implica quedarnos en lo bonito en absoluto,
pero es respetar tiempos, es respetar silencios, como en el caso de la niña, sabiendo y apostando de alguna manera con nuestra apuesta pulsional, como lo dice Maruco, con nuestra presencia, que tendría cierta relación metafórica con esta pareja que aloja en la película, ¿no? Que Ujú, estas ujú. proyecciones que podemos recibir en la transferencia de un otro que es, no importa, es los dos, es papá y mamá, es un otro que es las dos funciones, ¿no? Pero que también hay un tercero. Por esto se puede jugar esa basculación entre alienación y separación, porque hay un tercero, ¿no? Uno solo no lo puede hacer eso. Pero este refinamiento de nuestra escucha y de nuestra lectura clínica me parece que es fundamental para trabajar con la clínica que vemos hoy en día, desde esa indiferencia que trajo el colega a todos los casos, digamos, en el borde de la posibilidad de la representación y en el borde de la dimensión deseante, ¿no? Muy interferida por el goce de un narcisismo, como vos decís, no trófico, ¿no? Un narcisismo voraz, desenfrenado. Eh, me gusta mucho lo que trajiste. Creo que Eros y Psique, además de que es una estatua maravillosa que todos conocemos, ¿no? Eh, es la quinta esencia quizás de todo lo que intenté compartir, que es la confluencia de las dos cosas. No es por separado que podemos trabajar lo psíquico y el eros. El eros es esas coordenadas de placer que alimentan y nutren y que iluminan con esa lámpara mágica el pensamiento, que crean pensamiento, que apuntalan y que dan posibilidad a través del placer, porque es a través de la vía del placer que podemos pensar. El pensamiento tiene la condición, es un acto revolucionario y está alimentado y gestionado, podríamos decir, por la dimensión del eros como lugar que ilumina, ¿no? Que enciende esa lámpara de poder pensar y poder ver. Em, y, y- y por supuesto que no, desde ya que el terminar con la cuestión de que el inconsciente es reinscribible implica todo esto, ¿no? Que es nuestra tarea. ¿Qué quiere decir? Que podemos seguir haciendo con este optimismo que tenés, Nali, que comparto, nuevas inscripciones, que en fin, es nuestra tarea, ¿no? Reintroducir en la repetición alguna variante que inscriba algo nuevo y que enlace al otro, al sujeto o al analista en la transferencia, y que enlace poco a poco alguna dimensión más perdida de ese placer que se filtró porque no encontró las coordenadas, reencontrarlas en una estética propia y en una ética propia, ¿no? Creo que algo así sería un poco. Muchas gracias. Licia, te escuchamos. Estás muteada. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Gabriela, un poema, tu conferencia. Muchas gracias por toda tu contribución. Yo quería traer dos cosas. La primera, que a mí me parece que la cuestión ética y estética en el psicoanálisis tiene que ver con nuestra identidad analítica y esa incesante lucha por encontrar la verdad en nosotros mismos y la verdad en el paciente permeada por el campo analítico, ¿no? Y lo otro es de que yo quería escucharte un poquito de la función que puede tener el arte, no solo para elaborar los traumas dentro de lo posible a nivel cultural, como un Guernica o como las instalaciones que están en Nueva York en función de lo que aconteció el 2021, pero también como un mensaje para poder recordar la función de la memoria,
porque la obra de arte permanece y permanece interpretada de varias formas, ¿no? Y creo que es una posibilidad de recordar y la importancia que tiene el recordar y la memoria. Muchas gracias. Gracias, Licia. Sí, absolutamente como vos decís, el arte, primero que recordar y la memoria, yo creo que por eso edité ese pequeño video del film donde ella puede rememorar todo lo que vivió, una vivencia, y probablemente activar otras dimensiones de la memoria, como dice Proust, la memoria inconsciente, ¿no? Que creo que es la memoria que está en el arte, la memoria inconsciente y también la memoria de los tiempos, porque creo que el arte tiene tantas facetas en el sentido de, y tantas lecturas posibles. El arte mm, contiene lo que se llama la heterocronía, es decir, la multiplicidad de tiempos en sí mismo. Y por un lado es portador de la memoria, es portador de una memoria actual, como vos decís, de lo que está pasando, o de lo que pasó en el 2021, o de lo que le pasó a Nicola Constantino cuando vivió ese momento de su vida. Pero al mismo tiempo, yo diría, remite a esta condición de autonomía y heterocronía que tiene el arte. Autonomía porque habla más allá de lo que nosotros vemos. Hay un momento en el que el arte dice algo, por así decir, por su cuenta, porque cada quien interpreta o ve en una obra algo distinto, ¿no? Didi Uberman llega a decir, la pintura piensa directamente, ¿no? Es que si lo pensamos psicoanalíticamente, al introducirse en la dinámica de llamémosle la producción de la obra o la creatividad, el inconsciente del artista, más la contemporaneidad de su época, podemos pensar que hay un punto en que la obra dice para dónde va, ¿no? Eso ya lo decía Picasso, ¿se acuerdan? Hay otro que guía mi mano, decía, ¿no? Eh, y creo que por eso es una memoria fundamental y un recuerdo a veces más expuesto quiere decir como las obras que muestran un tiempo, ¿no? Por ejemplo, los murales de Siqueiros, ¿no? Que muestran un momento, una época, y que la dimensión de obra de arte la adquieren porque además refieren a todos los tiempos, a- al tiempo y a su tiempo y a todos los tiempos humanos. Esa es la heterocronía del tiempo de la obra de arte, ¿no? Que tiene que ver un poco con la del inconsciente de otra manera. Bueno, no sé si te contesté un poco. Sí, muchas Sí, gracias. bueno. Vamos en hora, le voy a dar la palabra a Josefina y lamentablemente vamos a tener que después de esto finalizar. Sí, Josefina. Bueno, gracias a Alicia que me hizo recordar un aporte que quería darles a todos, especialmente Gaby, porque el arte está en diferentes expresiones. Bueno, no privilegiamos ninguna, sino el acto de dar a otro aquello de lo vivido y de la memoria que no debe caer. Hay un libro que se acaba de editar que se llama Sapo de otro pozo y que es la memoria de enorme cantidad de jóvenes que se tuvieron que exiliar de diferentes países, el nuestro, Argentina, pero también muchos otros, y que pueden escribir acerca de su experiencia estética, de lo que ha representado el dolor, la muerte, la trágica situación, pero el amor por la vida que sigue estando. Me junto con Nali en la idea de que amamos la vida, por eso tenemos esperanza. Entonces, bueno, quería decir esto, la transmisión a través del arte. Vos lo explicás perfecto y yo te agradezco enormemente leerte y escucharte, pero hay que transmitir también lo que hacen muchos desde diferentes plásticas. Y esta de la escritura es Claro. una estética maravillosa, la escritura también.
Sí, Gracias, sí, Josefina. absolutamente. Gracias, José. Bueno, digamos, en esta presentación que la he recortado muchísimo, porque sé si era larga y pensé se van a aburrir de escuchar tantas cosas que tengo para decirles y dije, bueno, habrá otra reunión en la que seguiremos desplegando las ideas e intercambiando, ¿no? Pero como vos decís, Josefina, cuando hablo de la experiencia estética y del arte, en este caso utilicé la imagen plástica, ¿no? La imagen del arte o la escultura, pero pienso que cuando hablamos de arte hablamos de todas las artes, todas las manifestaciones artísticas, hablamos de la escritura. Fíjate que si yo digo, para decirlo de una manera poética, el inconsciente es reinscribible, en cada poesía hay algo del inconsciente que se está escribiendo a nuevo y reinscribiendo de la historia no sabida o de algo de lo que uno no puede asir de otra manera. Y creo que ni que hablar de la música, que me parece una de las artes más increíbles y enigmáticas, porque ahí es donde la figuración se produce en lo que circula, ¿no? Casi como la quintesencia de lo inacible, ¿no? Porque es o de la experiencia estética, porque no tiene una figuración ya establecida, una narrativa, si bien por supuesto que tiene una lógica, un relato, como en la ópera, por ejemplo, pero es una apertura a poder pensar y a que Eros y Psique se encuentren aún en medio de las tensiones que no hay que evitar, por eso se sostienen porque es una tensión vital. Y creo que es algo de lo que se evita hoy en la contemporaneidad porque puede producir angustia o no hay herramientas o no hay un otro. Pero reintroducir la posibilidad del conflicto vital y de hablar y visualizar las angustias es también una dimensión que aporta el arte y la experiencia estética y el psicoanálisis desde ya. Muchas gracias, Gaby. Quería traer también otro elemento que está en tu libro y que hace a la representación plástica y al psicoanálisis, que es volver a poner en valor una creación que son los sueños, ¿no? Que también juegan en ese lugar intermedio donde nos acercamos al dolor, nos acercamos a los distintos tiempos de la mente y donde tenemos un espacio de creación entre el paciente y el analista. Entonces, bueno, me parece otro elemento más a traer dentro de lo artístico. Muchísimas gracias a todos por estar, Gaby. Gracias Gracias. infinitas por tu presentación. Y bueno, ya les haremos llegar la invitación a una última actividad para cerrar este ciclo que, como ven, da para mucho. También quería decir que algo que me olvidé de la presentación de Gaby en su momento, porque es algo reciente, que hoy es miembro del board de IPA por América Latina. Así que bueno, eso es algo también para comentar de Gaby. Y Gracias. contarles que todos estos encuentros quedan grabados en el canal de FEPAL, porque a veces necesitamos también de una nueva vuelta para encontrarnos, ¿no? Cuando las ideas son ricas y complejas para poder tener otro encuentro con ellas. Así que pueden encontrarlos ahí. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Muchas gracias. Muchas Gracias a Gracias. ustedes. gracias, Gracias. muchas Chao. gracias. Hasta Gracias. pronto. Hasta Muchas pronto. gracias.